Bueno, pues por ahí a lo mejor ustedes han escuchado los conceptos de impacto y responsabilidad social, ¿no? Pero yo a veces me he llegado a preguntar si verdaderamente sabemos lo que significa y lo que conlleva toda esta parte de ser responsablemente sociales, generar un impacto en nuestra comunidad. Por ahí hace poquito estaba viendo una plática que aquí nos realizó hace algunos años y él hablaba sobre un término bastante interesante que era la alquimia social y a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, por ahí a lo mejor algunos quienes han tenido la oportunidad de ver ese video puede que hayan ya escuchado del término, puede que a lo mejor otros no, pero un poco es en este momento platicar justo de eso, qué es la alquimia social, qué es la responsabilidad social, cómo puedo yo generar como joven un impacto social o si verdaderamente puedo generar un impacto social o no. A veces uno como joven tiene como muchos sueños, muchas metas, pero ¿será que verdaderamente podemos generar un impacto con las acciones que realizamos? Bueno, nuestro invitado de la semana, que ya lo dije por ahí, es Aquino, ha trabajado muchos, muchos años en torno a esto del impacto social y a cómo pues generar huella positiva siendo comunidad. Entonces yo estoy bien contenta de que esté aquí con nosotros pues el episodio de esta semana trata de eso, así que pues gracias por conectar y pues esperemos que lo que platiquemos les deje un mensaje positivo, constructivo y que sobre todo los motive pues a llevar acciones a cabo en la comunidad más cercana que ustedes tengan al alcance. ¿Qué ¿Qué onda? onda? Yo soy Nelly Y yo, Toledo. y junto a ti somos Conecta tu Vox. box. Conecta tu Vox. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Muy bien. Pues muchas gracias por conectar una semana más. Como les decía, estoy muy contenta de que Aquino esté aquí con nosotros. Yo aquí no tengo la oportunidad de conocerlo ya hace algunos años. Coincidimos en una experiencia llamada Unidos, que habla sobre y trabaja mucho sobre el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y gracias a esa experiencia, bueno, Aquino y yo coincidimos. Después por ahí me estuvo apoyando en la Facultad de Psicología, a dar pláticas, porque él como que se encargaba un poco sobre esa área. Y de ahí fue como empezamos a tener más contacto, comunicación. Lo sigo por ahí en sus redes sociales y he visto las pláticas que él ha realizado en una plataforma muy importante. Y la verdad creo que todos los años que él lleva trabajando en esto del impacto social, pues están ahí un poco resumido en esas tres pláticas. Si tienen una oportunidad de verlo, pues nada más pónganle ahí Aquino, Eloa, y podrán encontrar lo que él ha compartido sobre el tema. Aquino, bienvenido, un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Muchas gracias. Y qué padre recordar de aquellos tiempos ya atrás cuando nos conocimos. Lo recuerdo perfectamente y justo estando metidos en el mismo ambiente y con las mismas causas, siempre te topas a la gente por ahí en varias veces en el camino y qué padre volvernos a encontrar. Sí, contentísima. Oye, Aquino, pues como yo les venía platicando al inicio, pues uno de los como puntos importantes hablar es el impacto social enfocado en los jóvenes, ¿no? Pero también compartía que tú tuviste la oportunidad de dar una plática sobre un concepto llamado alquimia social. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué se trata? Digo, yo ya vi la plática y tengo más o menos una noción, pero para quienes nos escuchan, ¿a qué te Sí, referías claro. con alquimia social? Fí- Fíjate, yo soy como muy fan digo, yo creo que también por mi carrera, soy comunicólogo y me especializo a conceptualizar proyectos e iniciativas y empresas que en generalmente se dedican al impacto social. Entonces creo que por lo mismo de mi carrera lo traigo ya como en el ADN presente, siempre trato de conceptualizar las cosas de una manera sencilla y una manera lo más entendible posible, no nada más para la gente y para que se entienda mejor, sino para mí mismo. Soy una persona bastante dispersa y vuelo muy rápido, entonces esa parte de tratar de conceptualizar y aterrizar las cosas me ayuda muchísimo. Y hace muchísimos años ya involucrado en el tema de impacto social con algunas organizaciones y algunas dependencias de gobierno que también estaban teniendo impacto.
pensando y leyendo un poquito sobre estos personajes históricos, los alquimistas, que desgraciadamente pensamos en alquimista y como ha trascendido en libros, en películas, todo, y todo el mundo piensa magia y cosas mágicas y cosas así. Pero yo, o sea, estaba leyendo la parte histórica de los alquimistas y me interesó muchísimo, simplemente porque eran unas personas súper adelantadas a su época que se preguntaban el porqué de las cosas, querían escarbar, querían llegar a la raíz de lo que estaba pasando, que en ese entonces, pues sí parecía magia, o sea, al final meterte con temas de química, con temas de física, de astronomía, pues era magia pura en ese entonces y ya, y todo el mundo se asustaba, pero en realidad estaban tratando de descubrir cosas que no sabíamos que existían, entonces en esa época de estos alquimistas que pues eran científicos, había como un mito entre la comunidad que decía que en realidad ellos estaban tratando de buscar una piedra filosofal que era como esta sustancia mística y mágica para transformar el metal grosero en oro. O sea, entre todo lo que hacían sobresalió eso hasta ahorita. Entonces, yo estaba leyendo toda esta historia y todos los mitos y todas las cosas que habían alrededor y decía, oye, pues es que al final lo que estamos haciendo en Impacto Social, pues es eso. O sea, estamos tratando de encontrar como esa cosa, esa chispa, esa cosa mágica, al parecer, que pueda transmutar, pues no metal en oro, porque pues no en algo material, pero sí una sociedad con sus deficiencias, con bastante carencias, con injusticia, en algo más equitativo, en algo más justo, en algo que al final quepamos todas las personas. Entonces, habemos muchísimas personas, afortunadamente, que estamos haciendo, o por lo menos tratando de poner un granito de arena para mejorar esa sociedad. Y yo digo, bueno, pues entonces, pues es lo mismo, o sea, somos alquimistas, pero en vez o sea, estamos buscando, y si existe esa piedra filosofal, solamente que, pues aquí se llama la empatía, o sea, mientras más personas logremos, por lo menos así yo lo veo, ponernos en los zapatos de los demás, entender los contextos de las demás personas y entender a profundidad que todas las personas vivimos realidades súper diferentes porque hay mil variantes, simplemente dónde nací, quiénes fueron mis padres, el idioma que hablo, la comida que como todos los días, dónde estudié, o sea, hay mil variantes que influyen y entender eso y tenerlo presente y saber y empatizar con los contextos de la otra persona, al menos de como yo lo veo, es el primer paso y lo más fundamental para empezar a transformar estas realidades. Claro, cómo la empatía y la conciencia vienen, perdón, a ser piezas claves, ¿verdad? En este trabajo de hacer un cambio en la sociedad. Totalmente, y creo que sin ese primer paso, pues no tenemos todo lo demás. Desgraciadamente, el tema de innovación social, emprendimiento social y todo esto que se escucha, me alegra por una parte que hay muchas personas que le entran, tanto empresas, que ya todas las empresas tienen su departamento de responsabilidad social, aunque no son departamentos de responsabilidad social en realidad. O sea, y ahorita si quieres platicamos de ese tema, pero hay un montón de organizaciones, un montón de iniciativas escolares que están tratando de hacer cosas y está padre. O sea, creo que todo lo que suma es bueno y es bienvenido. Y justo lo platicaba en una de las charlas que comentabas, creo que hay que empezar a profesionalizar. Y si no partimos de ahí, si no partimos por entender a profundidad los contextos, podemos hacer hasta más daño tratando de meter nuestras manos y nuestra cuchara, porque es como yo entiendo una problemática de una manera y sin entenderla en realidad como es, como las personas que viven el contexto, llego y muevo el agua y me salgo. Y eso pasa muchísimo. Entonces, totalmente, creo que partiendo de la empatía y del entendimiento profundo de los contextos, es como debemos entrar siempre a las iniciativas sociales para empezar a cambiar en realidad las cosas. Sí, que es cierto lo que dices. Fíjate que de repente he escuchado que este término de la empatía viene como a quererse como revolucionar el término porque dicen, bueno, es que cómo me voy a poner verdaderamente en el lugar del otro, ¿no? Y entonces como que empiezan a quedar ahí huecos o empiezan a haber preguntas sobre verdaderamente qué es ser empático. Y yo hace poquito leía que como un nuevo concepto que daban de la empatía que era tratar como en nuestra, con nuestra racionalidad, como tratar de imaginar ponerte en ese lugar, ¿no? O sea, decir, bueno, verdaderamente yo no puedo ponerme tus zapatos porque no soy tú, pero voy a imaginar tu realidad, voy a imaginar lo que tú estás pasando o ese contexto y entonces en base a eso voy a buscar entenderte y entonces ver cómo qué se puede hacer para generar el cambio, ¿no?
Totalmente, y hasta a lo mejor 1 o 2 pasos más atrás, o sea, simplemente interesarnos por conocer en verdad ese contexto. O sea, muchas veces ni siquiera intentamos ahí. Hace mucho, hace algunos años, digo, yo creo que muchas personas, sobre todo las que vivimos en Monterrey, digo, y menciono Monterrey porque estamos acá, pero en muchas partes de la República Mexicana, hace aproximadamente 10 años, muchos recordamos como la crisis de la violencia que estuvo muy fuerte, a todos nos tocó varias cosas de cerca. Y entre esos casos hubo algo que me voló a mí mucho la cabeza, hablando justo de empatía. Se hizo muy famoso el caso de un chavito que había sido sicario, si no me equivoco, en Chihuahua. Lo atraparon y todo, y se hizo como muy, muy sonado el caso, muy mediático, porque pues, era un chavito, o sea, no tenía yo creo que ni 15, 16 años. Y obviamente todo el mundo, no, ¿cómo es posible? Y pues al final son asesinos, o sea, todos los comentarios que hacemos que nutren las redes sociales a diario. Y cuando yo me puse a ver la entrevista que le hicieron al chavito, híjole, me apachurró tanto el corazón y me voló tanto la cabeza lo que dijo, porque le preguntaban, o sea, ¿por qué decidía meterse a esta vida, o a esa vida tan peligrosa y que sabía que en cualquier momento él podía perder la vida? Sí, era así, o sea, nada era incierto, pues sí, estaba ganando mucho dinero y estaba, pues todo lo que quieras, y se sentía el poder y todo lo que sea, pero pues sabía que o lo iban a encarcelar o lo iban a matar. Y la respuesta del chavito fue que pues él vivió, justo hablando de contexto, toda su familia venía de una clase muy marginada, muy oprimida, de generaciones, y decía, pues descubrí este camino, yo prefiero vivir un año como rey, disfrutar mi vida un año que vivir toda la vida jodido. Entonces, Sí. o sea, me voló la cabeza y me apachurró todo. O sea, y eso es justo lo que estamos hablando, o sea, entender esos contextos antes de juzgar, antes de querer meternos, antes de querer solucionar el planeta entero. Y es esto, justo, o sea, la empatía es simplemente por lo menos interesarme, saber pues, qué está pasando con esa persona, por qué es así, qué está pasando en su contexto, qué es lo que vive, lo que siente, lo que huele, lo que ve todos los días. Creo que es un gran primer paso, y hasta que entendamos eso, vamos a empezar a generar proyectos sociales que en realidad estén impactando y estén cambiando la realidad. Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte del interés, de la empatía, la conciencia como primeros pasos. Y bueno, justo yo mencionaba también al inicio estos conceptos de responsabilidad social e impacto social, ¿no? Y tan sonados y a veces hasta tan de moda. Y entonces, como decías, Sí. pues muchas empresas y muchas organizaciones, instituciones, bueno, tenemos nuestro departamento de responsabilidad social, pero yo me pregunto, ¿verdaderamente sabemos lo que implica ser responsablemente sociales? ¿Verdaderamente sabemos lo que conlleva tener un impacto social desde organización, comunidad o persona, ¿no? Tú que has estado trabajando mucho sobre estos conceptos aquí, ¿no? ¿Qué nos pudieras compartir al respecto? O sea, ¿cómo los defines? Fíjate que yo personalmente tengo como, justo mucha parte de mi trabajo es como empujar que esas iniciativas sociales en realidad hagan cosas, Claro. porque muchas veces están ahí y están como que sí, o sea, si quieren hacer algo y está súper padre que la iniciativa privada esté ya con su etiquetita de responsabilidad social y tratando de hacer cosas, pero muchas veces no saben cómo, otra vez siendo empáticos con ellos, muchas veces pues tengo el recurso, tengo la gente porque tengo a lo mejor un programa de voluntariado corporativo, pero pues no sé qué hacer, y justo eso es lo que apoyamos como hacer esos enlaces con causas y con cosas que ellos podrían hacer. A mí personalmente el tema de responsabilidad social, o sea, que hay un departamento tal cual de responsabilidad social, de repente como que me da, no sé, como risas, está padre, todo suma, pero volvemos a lo mismo es como si yo dijera, yo soy una empresa totalmente y dijera, bueno, tengo este brazo que es responsable socialmente, pero pues todo mi cuerpo no. Entonces, o sea, no tiene sentido, es como, mi brazo Claro. derecho sí, pero el izquierdo y mi cabeza y todo lo demás no. Entonces, eso pasa mucho con las empresas, como que tienen este departamento y pues hacen, no sé, se van un sábado a sembrar árboles, que pues, está padre, sumo porque necesitamos y más en este contexto, pero, y me tocó, y ese es un caso real, hace muchísimos años, yo le decía, pero eres un banco, o sea, ¿por qué vas a sembrar árboles los sábados? O sea, como que está padre y es una actividad diferente, pero pues en realidad, si empiezas a medir el impacto, pues podrías generar muchísimo más. Y otra vez, metiéndonos en los contextos, hablando con personas que estaban metidas en esos voluntariados y todo, pues nos dimos cuenta, pues era un banco. ¿Qué son las expertas las personas en banco? En finanzas. Pues, estás aquí y a menos de 500 metros tienes una comunidad bien necesitada de educación familiar, educación financiera básica. O sea, es como, pues, ¿por qué siembras árboles? Pues, enséñales finanzas. O sea, como ese Claro. tipo de cosas hace falta empujar. Está muy padre tener la intención, está muy padre tratar de empujar, pero volvemos a lo mismo. Creo que la profesionalización del trabajo social es muy necesario.
siempre socialmente vemos con muy buenos ojos a personas que se preparan para construir edificios, no sé, curar una enfermedad, para diseñar o algo así, pero de repente esta parte social la vemos siempre como el voluntariado o las madrecitas descalzas, o sea, como que todavía tenemos un cierto estigma sobre el trabajo social, como es muy filantrópico y no tanto profesional, cuando en realidad lo es. O sea, hay personas que se están preparando y personas muy buenas en cuestión de métricas, en cuestión de diseños, en cuestión de meterse en la comunidad de diseño participativo. O sea, hay muchísimas cosas que están pasando y creo que por ahí va. O sea, me gustaría, sobre todo, que los chavos que están apenas viendo qué hacer con su vida y que quieren apoyar y que todo, o sea, que no se queden nada más con eso bueno, pues a lo mejor hacer algo social es algo del sábado en la mañana y se acabó, sino necesitamos profesionistas que se dediquen total y completamente a resolver problemáticas sociales. Y eso, o sea, si lo queremos ver hasta mercantilmente, hay un chorro de chamba, o sea, hay mucho trabajo. ¿Cuántos problemas sociales y mentales tenemos? O sea, aventamos yo creo que todos podemos sacar una lista por lo menos de 20 cosas. Exacto. Entonces, hay muchísimo trabajo, hay muchísimas cosas que hacer y ojalá más personas se animen a profesionalizarse. Sí, totalmente. Fíjate que hay una frase que escuché hace poco en un video que decía un experto, en México se invita mucho y se dice mucho de lo único que falta es echarle ganas. Y decía él, no es echarle ganas, hay que echarle tiempo, porque pues ganas no se pueden medir, ¿no? Él habla como en esta medición, decía, ¿cómo vas a medir las ganas que le echas a algo? Sí. Entonces decía, no, tienes que echarle tiempo, porque el tiempo sí lo puedes medir y en lo que lo estás invirtiendo. Y creo que es como muy importante, sobre todo ahorita con lo que compartes y de esto del impacto social, ¿no? No nada más el decir, bueno, a mí qué me interesa como persona o como organización, en qué me especializo, para también de ahí partir y ser como congruente en esta acción social que quiero tener o que quiero realizar, pero también el tiempo de decir cuánto le invierto más que las ganas, porque pues ahí es donde se van a reflejar los resultados, ¿no? Totalmente, y pasa mucho con las organizaciones. Muchos de los trabajos también que estamos como empujando a que pase es las organizaciones. Si pensamos en el trabajo social, que inmediatamente pensamos en las organizaciones de la sociedad civil. O sea, son como estos músculos que siempre están ahí empujando y haciendo cosas que generalmente no le alcanza la vida al gobierno para hacer o no le interesa hacer. Muchas cosas que las empresas están ahí como que queriendo, pero no saben. O sea, las organizaciones son lo que debemos cuidar, profesionalizar y empujar para que sigan resolviendo. Pero muchas veces les pasa, como que les gana mucho el corazón. Es que mi métrica es que se siente bien bonito ayudar. Digo, ¿y cómo mides eso? O sea, ¿cómo mides sentir bonito? ¿Sabes? No. Creo que falta mucho esa parte también de aterrizar. Entonces, por eso me gusta como siempre hablar de todos los sectores, o sea, tanto de la academia, de las escuelas que están haciendo programas bien interesantes, las empresas que ahorita platicamos con sus departamentos, los gobiernos también, hay muchos que están haciendo cosas muy padres, otros que no, que sí necesitan una ayuda, pero las organizaciones también. O sea, sí todos los sectores, tenemos como muchos brazos por todos lados tratando de hacer cosas, pero muchas veces sin darse cuenta que se complementan entre sí. Entonces, para mí los programas sociales que han como funcionado mejor son justo los que son multisectoriales, que involucran de repente a la academia, porque la academia es muy buena en sacar métricas y medición de impacto. Pues vas, la empresa pues tiene la lana, o sea, tiene los contactos, y pues vas, o sea, gobierno te puede abrir las puertas y puede hacer iniciativas públicas, pues va, o sea, mientras más sectores se involucren en las iniciativas, cada uno en lo que le toca, creo que podemos avanzar mucho más rápido en esto. Sí, fíjate que ahorita, como lo que mencionabas, ¿no? Bueno, hay organizaciones, hay instituciones, hay empresas, inclusive gobierno, ¿no? Que tiene sus programas de querer trabajar toda esta parte del impacto social o de la responsabilidad social. Y creo que está bien y tener todos estos brazos, como dices, puede ayudar mucho a que si están bien enfocados y bien delineados, pues verdaderamente existe un impacto social. Pero luego creo que a veces esta misma visión pierde un poco, nubla un poco la vista de decir, entonces le corresponde a ellos hacer, ¿no? Entonces yo no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces sí puedo ver esas problemáticas que a mí no me gustan, que yo digo no están padres, me afecten o no me afecten, o le afecten a alguien cercano o no, pero que las logro ver y digo, pero es que le corresponde al gobierno, es que le corresponde a cierta empresa o cierta organización, ¿no? Y como que se nos va olvidando que al final nosotros somos parte de la comunidad, ¿no? Que ahorita quiero como compartirte un poco de eso, porque yo leía una definición de lo que era ser comunidad. Y bueno, leí como varias definiciones por ahí en internet, y la que más me gustó y que bueno, fui complementando y saco esta idea, ¿no? Creo que nos falta sentirnos parte de la comunidad y ser parte de la comunidad. Porque decía, el ser comunidad es
que eres comunidad, o sea, formas parte de la comunidad, pero te tienes que sentir parte de la comunidad. Y entonces, si tú te sientes parte de la comunidad, pues te va a interesar lo que le sucede a tu comunidad. Y cuando te interesas, que era lo que veníamos hablando un poco al inicio, pues ya tus acciones empiezan a estar enfocadas a el bien común, a eso que no está bien o no está padre o a que hay que mejorar. Y entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer para sumar, no? Pero uno se tiene que sentir parte. Y creo De que acuerdo. el mundo, en general, está como muy individualizado. O sea, si a mí no me pasa, pues no me importa, ¿no? Si a alguien cercano no le pasa, pues no me importa. Entonces no hago nada, pero sí me puedo llegar a quejar a que el gobierno, a que tal sistema, a que las organizaciones. ¿Cómo podemos empezar a partir de uno aquí? O sea, ¿qué podemos como empezar a decir? A ver, ¿qué chip se tuviera que activar en nosotros como personas desde tu experiencia para empezar a hacer algo? Creo que hay un síndrome muy parecido, no recuerdo cómo le decían, pero es eso, el mínimo posible, ¿no? O sea, pasa mucho por lo menos en los programas ambientales. Pensamos que ambientalmente, o sea, ahorita los dos temas que están como empujando más fuerte en todas partes es la equidad de género por la parte social y por la parte ambiental, pues todo el tema de crisis climática, desde hace años ya. Y vemos en la parte ambiental y justo lo que menciono, o sea, pensamos que por comprar un popote de metal que está bien padre, porque ya no somos, pero ya, o sea, ya, yo tengo mi popote en la bolsa y, o sea, no, o sea, lo que tú consumes con el popote, pues está bien, o sea, por congruencia personal y porque al final somos un montón de personas haciendo cosas y todo eso se une, pero pues necesitamos tu voz, necesitamos todo para exigirle a las empresotas que están, o sea, total y completamente de acuerdo, creo que, no sé, o sea, creo que a través de, y volvemos a lo mismo, a través de la empatía y hablo de la empatía en lo individual, no de caer, porque también se me hace que puede ser como un error de pensar ahora que estuvo pasando, acaba de pasar el 8 y el 9M con todo el tema de los movimientos feministas, le estaba leyendo una amiga que está muy metida en el tema y me encantó que decía, y fue otra de las cosas que me voló mucho la cabeza, que es que siempre que pensamos de que, oye, pues que puede ser tu hermana, o sea, o puede ser tu mamá, pues porque, o sea, ¿por qué llegar a ese nivel también de tener ese ejercicio empático de, a ver, no importa si no es mi hermana y no es mi mamá, es una persona, o sea, o sea, como que sí nos falta como sociedad, yo creo, sobre todo mucho en Latinoamérica, este tema de sabernos parte de la comunidad, sabemos, y cosa curiosa porque al final venimos de comunidades muy fuertes, o sea, antes de la conquista y antes de muchísimas cosas que todavía sigue teniendo como mucha fuerza. Hace rato estaba buscando la palabra, si no me equivoco es tequio, si no pues me corrigen, pero aquí en México todavía se practica mucho el tequio, que es como esta servicio social o esta ayuda comunitaria en muchas comunidades de México, o sea, como todavía está ahí, o sea, está la raíz, el chiste es como encontrar cómo ampliarlo y cómo llevarlo a viralizarlo, si viralizamos cosas súper tontas, porque este tipo de práctica, este tipo de, sobre todo de cosmovisión, de sabernos parte de la comunidad y sabernos que absolutamente todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo, o sea, repercute en cómo están las demás personas y no necesariamente tiene que ser mi hermana, mi mamá, o sea, como es un ser humano y es una persona y yo soy tan responsable como el gobierno, como las empresas, como las organizaciones en que esto funcione o no funcione. Definitivo. ¿Crees, perdón, Aquino, que esta parte de todo el impacto social, responsabilidad social, tenga que estar dentro del currículum escolar, por ejemplo? Totalmente. Te pregunto porque, pues, en este ciclo escolar sé que muchos colegios y muchas escuelas, no sé si al 100%, pero sé que sí hay escuelas y colegios que empezaron a trabajar con los ODS, ¿no? Empezaron a incluir los ODS en sus currículums. La escuela donde yo trabajo lo está haciendo y nosotros nos enfocamos mucho en el proyecto que trabajamos con los chicos justo en eso. Y era muy impactante y satisfactorio a la vez como escuchar a los chicos, el sentir de, me hace sentir impotente que esté pasando esto en el mundo, o sea, que el clima esté de esta forma, que se estén deshielando los polos, que se estén extinguiendo especies de animales, que esté pasando estos problemas sociales como bien mencionabas de la inequidad de género y como esta conciencia desde chicos, ¿no? Y nosotros les compartíamos como maestras que era una riqueza que ellos tuvieran esta experiencia desde su edad porque nosotros no la tuvimos, o sea, nosotros no crecimos con esa educación en ese sentido y ahorita lo estamos haciendo como de grandes esta conciencia, pero decíamos, imagínate si esto hubiera venido desde más chicos, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de otro mundo.
Yo pienso que sí, o sea, que tiene que ser como tienes, así como siempre decimos de que, oye, pues que, o sea, pasé toda la escuela y nunca me enseñaron finanzas personales o nunca me enseñaron a nutrición, o sea, cosas básicas. Creo que esto es fundamental, o sea, creo que es una de las ramas que debe estar en la currícula escolar totalmente. Solo sí me encantaría que fuera de una manera profunda, o sea, que no fuera como de esas que meten trabajos de relleno, porque pasa muchísimo, que nos busca mucho de universidades, de preparatorias y todo, y como es una materia más, es como salpicar, como ir caminando en un campo y ir aventando semillas que pues puede que nazcan semillas o pueden que no, o sea, y si nacen, pues qué padre, ya tenemos como más personas así, pero creo que si buscamos profundizar más, tendremos más control de lo que queremos generar con estas materias o estas iniciativas en las escuelas. Y me refiero, y volviendo como al ejemplo de sembrar semillas, pues no es lo mismo aventar semillas hacia la montaña en lo que voy caminando a construir un huerto, o sea, construir, ¿sabes qué? Lo voy a regar de esta manera, voy a sembrar estas cosas, voy a estar pendiente de la sombra, o sea, creo que si en realidad preparamos estas cosas, podemos generar un montón de cosas porque no nada más estamos a expensas de que hay personas que se puedan sensibilizar o personas que no, sino en realidad estamos preparando ciudadanos para el mundo, o sea, para las necesidades que tenemos todos como comunidad. Claro. Fíjate, hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y justo una amiga que fue, bueno, virtualmente estuvo con el grupo con el que trabajo y les dio una plática, ella les decía, o los invitaba mucho a que hicieran una acción que impactara sus 2 metros cuadrados. Ella decía, con que tú impactes tus 2 metros cuadrados, ya estás haciendo algo. Obviamente no es cerrar la invitación a poder hacer acciones como más grandes, ¿no? Pero Claro. como creo que a veces el impacto social se ve o se piensa que tiene que ser esa grande acción que impacte a una gran comunidad y que entonces ya estoy haciendo impacto social, pero De acuerdo. creo que tal vez empezando también por acciones pequeñas en casa, en la escuela, con los compañeros del trabajo, con mis amigos, con la comunidad donde con quien más convivo, si empiezo a hacer este tipo de acciones, pues es también parte del impacto social, ¿no? Porque justo así se empieza, o sea, justo de lo chiquito empieza lo macro, o sea, y en cosas, por un ejemplo súper básico, conozco una colonia de que los vecinos se unieron muchísimo porque una persona empezó a reciclar, empezó a separar su basura, no es acá, es en otro estado, pero me encantó que, o sea, esa persona pues tenía mucho y era consciente, empezó a reciclar la basura, pero pues, ¿de qué te sirve reciclar la basura si luego todo se va en un lugar? Sí, claro. Organizó a todos, o sea, cambió él mismo y después empezó a cambiar su metro cuadrado inmediato así con sus vecinos de que, oye, no sé qué, le empezó a dar plática y los vecinos empezaron a hacer lo mismo. Después esos vecinos empezaron en la colonia. Después en la colonia hablaron con el municipio y el municipio empezó a hacer cosas, o sea, Ya. empezaron de algo súper chiquito, se empezó a hacer algo grande, y mientras más personas, como dices, justo, muchísimas personas haciendo un montón de cosas empezaron a impactar hasta que después ya generaron una política pública en donde están impactando grandote y todos tienen que reciclar basura porque es ley. Entonces, totalmente de acuerdo. Genial, qué gran idea y qué gran ejemplo. Oye, Kino, pues justo ahorita platicábamos de la juventud, ¿no? Y investigando también un poco, pues me encontré con una definición de juventud como bastante polarizada, ¿no? Se dice mucho que los jóvenes, somos el presente y el futuro del mundo o de nuestro país, ¿no? Dependiendo de qué país seamos, pero que al mismo tiempo la juventud se define como una juventud muy apática, que la paciencia no está como dentro de nuestro paquete, ¿no? Y que queremos todo muy rápido y soluciones muy rápidas y que los cambios sucedan en el minuto y que muy pocos logran como abrazar un ideal y luchar por ese ideal y hacerlo una realidad, ¿no? Entonces, en esta visión como tan polarizada que se tiene de la juventud, y con todo este rol que juegan las redes sociales en los jóvenes, ¿por qué sí invitarlos? O sea, ¿por qué sí que los jóvenes sean parte de los programas sociales que pueda haber en su comunidad o que ellos generen un programa social? Hay algo que me gusta muchísimo, es como un arma de doble filo, pero que es una realidad que está pasando con las nuevas generaciones. Digo nuevas generaciones porque ya las canas de mi barra me delatan, pero ya no soy tan joven. Pero creo que las grandes tecnologías, el ritmo que nos está llevando a hacer las cosas, simplemente pues aquí estamos hablando en lugares diferentes, tener todas las cosas inmediatas, creo que está llevando a las nuevas generaciones a tener como una tolerancia a la frustración muy pequeñita, muy, por lo menos más pequeñita que generaciones de mí para atrás. Y es una realidad. Y lo digo que es como un arma de doble filo y en parte me encanta. Uno,
creo que sí hay que trabajar en la manera personal, porque pues también no está padre tener una tolerancia a la frustración tan chiquita y de repente si algo no pasa no podemos resolver y pasa, pero por el lado social está pasando algo bien padre, que esa tolerancia al final está llevando a chavos a hacer acciones súper inmediatas y súper rápidas que están impactando muy grande y el conocimiento y el ser nativos digitales creo que todavía no podemos ver la escala y creo que ellos mismos no se están dando cuenta de la escala que puede llegar. Hace poquito creo que tuvimos un gran ejemplo cuando iban a hacer las elecciones de Estados Unidos y un grupito de chavitos, o sea, chavitos y chavitas, o sea, ¿qué quieres? 16, 17, 18 años, se organizaron por TikTok y en un día tumbaron todo un congreso que tenía no sé cuántos millones de dólares invertidos para uno de los candidatos de Estados Unidos, o sea, por lo que decía y por su discurso. Entonces yo digo, wow, o sea, en realidad Claro. esa pequeña tolerancia y la frustración los llevó a hartarse del discurso racista, del discurso de odio de este señor y agarraron su celular y se organizaron súper rápido. O sea, creo que a nivel personal hay que trabajar este lado, pero me encanta que al final creo que estamos a punto de abrir como una puerta impresionante a todo lo que en realidad puede ser la juventud. Por eso es tan importante eso que estamos hablando y que estos cambios y esas cosas que estén empujando al final sean positivas y sean como para generar un cambio. Estoy total y completamente convencido que esta generación viene, pero niveles estratosféricos en cuanto a poder solucionar cosas que durante muchas generaciones no pudimos solucionar, por lo mismo que todo lo quieren hacer y están acostumbrados a hacer las cosas rápidas, pero creo que no se han dado cuenta. O sea, creo que no han visto el poder que tienen todavía. Entonces, volvemos a lo mismo y reafirmo la importancia de estas pláticas, de estas nuevas materias en las currículas, que las universidades adopten todo lo que está pasando a nivel global en los temas de desarrollo sostenible. Entonces, creo que si sembramos muchas semillas organizado, o sea, como estos huertos, no descontrolado, podemos generar grandes cambios y de hecho los vamos a ver grandes cambios muy rápido con estas nuevas generaciones. Súper, Aquino. Tú que has trabajado mucho en esta área y que sé que has trabajado también con jóvenes, digo, a mí me tocó que poder como colaborar contigo antes. ¿Qué experiencias enriquecedoras te llevas de trabajar con jóvenes en programas así sociales y que los pueda motivar a quienes nos están escuchando a que vean que sus acciones sí pueden tener un impacto positivo en sus ambientes más cercanos? Yo creo que se involucren, digo, ahorita está difícil por el tema de la pandemia, pero siguen pasando muchísimas cosas. Creo que mientras más opciones haya de diferentes temáticas, porque a todos nos interesan temas diferentes, todos somos afines a cosas diferentes, pero de hacer voluntariado, de hacer prácticas, de hacer servicio social, o sea, mientras más opciones haya para hacer este tipo de cosas, muchísimos más jóvenes van a estar involucrados. Yo fui uno de esos simplemente. A mí dos cosas siento que me cambiaron total y completamente la vida. Uno fue una plática que recibí en la escuela cuando estaba en secundaria de una persona que se dedicaba a hacer temas sociales. Y dije, wow, o sea, se puede vivir de eso y alguien está dedicado, o sea, alguien está totalmente dedicado a eso. Y después cuando entré como voluntario en algunas organizaciones, volvemos a lo mismo de que, bueno, pues tengo tiempo el sábado, tengo tiempo tal día y me iba. O sea, eso me hizo darme cuenta, uno, que existían realidades muy distintas a las mías, otra vez volviendo a la empatía, o sea, como que, órale, o sea, uno sabe que está ahí, pero no sabe todo lo que está detrás del contexto. Y dos, el saber que hay estas opciones, o sea, todos cuando estamos chiquitos pensamos de que quiero ser astronauta, bombero, arquitecto, no sé, pues aquí hay un montón de opciones, o sea, hay personas que se dedican y tienen empresas de comunicación porque son muy buenas a diseñar campañas sociales. Hay arquitectos que están metidos en el tema de desarrollo sostenible y tienen la certificación LED, por ejemplo, y hacen edificios sostenibles, que generan y gastan la misma cantidad de energía. Hay doctores que se involucran y se van un año sabático a Médicos Sin Fronteras. O sea, cada carrera y cada cosa hay un montón de cosas por hacer y un montón de cosas haciendo cosas, pero creo que es eso, o sea, abrir más las opciones, abrir más estos programas, abrir posibilidades de que los chavos se involucren y lo viven en carne propia para entender esas problemáticas y para ver que hay un camino por ahí que pueden hacer. Súper, Aquino. Oye, pues bueno, para ir cerrando, ¿qué crees que puedan hacer los jóvenes de hoy para que se sientan parte de esta comunidad de la que forman, ¿no? Porque como hablábamos, uno tiene que sentirse parte para poder como adueñarse o empatizar o interesarse por diferentes situaciones para empezar a hacer acciones, ¿no? ¿Qué crees que sea falta o que sea lo necesario para que la juventud empiece a sentirse parte de la comunidad y a empezar a actuar, como los ejemplos que nos dabas de las elecciones de Estados Unidos? Creo que nuestra generación tiene esa gran responsabilidad ahorita de dejarnos
la cultura, le dicen adultocentrista, de pensar que porque somos los mayores y porque tenemos tantos años de experiencia, sabemos todo, tenemos experiencia en ciertas cosas, pero al final, o sea, no tenemos ni la energía, ni el conocimiento tecnológico, ni nada que trae las nuevas generaciones. Creo que el quitarnos como esa venda, estoy hablando de mi generación y generaciones más arriba, totalmente, y saber que sí, a lo mejor faltan experiencia y faltan un montón de cositas, pero si no abrimos esas puertas, pues nunca va a pasar. Las nuevas generaciones traen ganas, traen muchísimas ganas de que las cosas pasen rápido. Como hablamos, esta pequeña tolerancia a la frustración se puede usar de manera positiva si se encuentran las puertas abiertas. Entonces, creo que falta mucho eso. O sea, pensando tanto en lo micro como en lo macro, asambleas de vecinos, y hay un montón de señores de que ¿por qué no hay chavos? O sea, exacto, hay vecinos que son chavos y te pueden a lo mejor hacer TikToks o te pueden hacer un montón de cosas, llegarle por Twitter al presidente municipal. O sea, no sé, hasta lo macro involucrar. Me encanta ver ahorita movimientos, ahorita que estamos en campañas electorales, a personas muy jóvenes postulándose para puestos de elección popular. Claro que sí, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué necesitamos siempre a los políticos señores que siempre vemos ahí, chavitos y chavitas súper jóvenes que se acaban de graduar? Pues va, o sea, creo que ese va a ser como tarea de nosotros, abrir esas puertas, obviamente pues ellos empujar, pero nosotros quitarnos como esa venda y esa cosa de que los jóvenes son inexpertos y no saben, porque claro que no, y nos están demostrando. Solamente necesitan que abramos esas puertas y generar esas oportunidades para que empiecen a hacer lo que saben hacer bien. Totalmente de acuerdo. Pues gracias, Aquino. Yo me quedo con cada uno de los mensajes que nos compartes, desde el ser conscientes, tener el interés, ser empáticos, sentirnos parte de la comunidad y generar esos espacios y esas oportunidades para los jóvenes y para quienes traen las ganas de querer hacer cambios, porque pues, se necesita la suma de todos para lograrlo. Había una frase por ahí que decía, alguna vez leí que decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Total y completamente de acuerdo con esa frase. O sea, al final creo que vamos perdiendo como ese espíritu revolucionario, desgraciadamente, a pesar de que vamos creciendo. Entonces, aprovechar justo ese espíritu para empujar y empezar a revolucionar cosas es sumamente necesario con la sociedad que tenemos ahorita. De acuerdo. Pues muchas gracias, Aquino. Un gusto de que hayas estado aquí con nosotros. Yo ya tenía muchas ganas de hacer una colaboración contigo, sobre todo hablar de estos temas que sé que has trabajado por muchos años y que yo sabía que podías venir a dar un mensaje bastante claro y concreto a quienes nos escuchan y que se animen, ¿no? a hacer cambios pequeños en sus 2 metros cuadrados. Muchas gracias y encantadísimo de coincidir nuevamente. Claro que sí. Oye, Aquino, pues si quieres dejar por aquí mencionar tus redes, al igual y también las dejamos en la caja de descripción para que la gente te siga, por si las quieres mencionar. Sí, en todas las redes estoy como Aquino Eloa, así el Eloa al final lleva un H, Aquino Eloa en todas las redes, y en todas las redes también con el hashtag Alquimia Social. Ahí van a ver un montón de cosas que hemos hecho a lo largo de estos años y que pueden ayudar. Sí, yo recomiendo mucho que los sigan y también que vean las pláticas que él ya tuvo ahí oportunidad de compartir. Las pueden encontrar ahí en YouTube, bastante fácil. Nada más escriban también su nombre y por ahí lo encontrarán. Y yo creo que el contenido que tienen las pláticas es bastante bueno y bastante interesante y complementa mucho lo que acabamos justo de platicar. Bueno, pues por ahí les menciono las redes de Conecta tu Box. Estamos tanto en Insta como en Facebook como Conecta tu Box con X al final. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de Spotify y bueno, si están viendo el video en YouTube, pues no se olviden de suscribirse si no se han suscrito, activar la campanita y compartirlo. Sobre todo, siempre esa es la invitación de compartir el contenido a quienes ustedes crean que les pueda servir o simplemente para transmitir el mensaje y empezar a crear conciencia y empezar ahí a mover a la sociedad, a la comunidad, a que tenga otra perspectiva, a que a lo mejor tenga otro punto de vista que tenga ahí a considerar y que lo lleve a generar acciones diferentes para crear un mundo mejor. Y bueno, también no olviden de darle por ahí like al episodio. Muchas gracias, Aquino, y yo también espero que no sea la única vez que podamos colaborar, sino que después podamos platicar de otras cosas, como me mencionabas por ahí. De acuerdo, aquí andamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias también por escucharnos hasta este minuto. A todos. Gracias.